aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. A ver, solo las voces. Levanto mis manos, Que no tenga fuerzas. aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos,
posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible cuando levanto mis manos. Amén, gloria a Dios. A ver si le damos un fuerte aplauso al Señor del Señor. Y ahora con nuestro pastor. Qué bueno es saber que levantamos las manos no al aire, sino a nuestro Señor. Y Él está con nosotros. El título para el día de hoy es Procurando la paz y armonía con los demás. Amén, hermanos. Muy interesante este título. Y la cita bíblica que vamos a compartir es Primera de Juan, capítulo 4, versículos desde el 7 hasta el 11. Esa será la cita principal para el día de hoy. La palabra de Dios dice, Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué cosa? Amarnos unos a otros. Es el mandato del Señor. Oremos. Padre bendito, quiero darte las gracias en este día tan especial. Gracias, Padre, por esta oportunidad tan maravillosa que nos concede de estar reunidos aquí, adorando y glorificando tu santo nombre. Yo quiero, Padre, pedirte que nos ayudes a vivir en paz y en armonía con los demás. Que esta palabra que voy a estar compartiendo en el día de hoy sea guardada, atesorada en el corazón de toda persona que escuche. Te pido por los presentes, te pido por aquellos que a través de las redes sociales y a través de otros medios estarán recibiendo esta predicación, para que cada uno se empeñe en buscar la paz, buscar la armonía con los demás, vivir de esta manera, cumpliendo con el amor que tú nos manda, amarnos los unos a los otros. Todo esto te lo ruego, Padre amado, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Repito el título de esta predicación: Procurando la paz y armonía con los demás. Cuando hablamos de el apóstol Juan,
El apóstol Juan ha sido calificado como el apóstol del amor. Así se le ha denominado a Juan, apóstol del amor. ¿Y por qué es? Es debido a la cantidad de veces que en sus cartas él utiliza la palabra amor y sus derivados. El apóstol Juan escribió 3 cartas y escribió un evangelio aparte del libro de Apocalipsis. Pero en las 3 cartas, ¿sabe cuántas veces el apóstol Juan menciona el amor y sus derivados? 58 veces. Y hay cartas de esta que solo tienen un capítulo. La más extensa, que es la primera, de la cual estoy predicando hoy, tiene 5 capítulos. Así que en 7 capítulos el apóstol Juan menciona el amor y sus derivados unas 58 veces. Es importante de que nosotros miremos que en estas 3 cartas él menciona la palabra amor 22 veces, la palabra amado 9 veces, la palabra amo, amar y amemos 26 veces. Él escribió un evangelio también. Así se llama el evangelio de Juan. En el evangelio de Juan se menciona la palabra amar y sus derivados 40 veces. Es decir, en 4 libros que escribió el apóstol Juan, menciona la palabra amor, amar y sus derivados 98 veces. ¿Ven por qué se le llama el apóstol del amor? Cuando nosotros queremos la mejor definición de Dios en toda la Biblia, ¿cuál es? Dios es amor. Es la mejor, la más completa definición de Dios. Si nosotros queremos resumir todo lo que enseña la Biblia, mire, este libro que tiene más de 1000 páginas, si queremos resumir todo lo que enseña la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, lo podemos resumir solo señalando 2 cosas. ¿Cuáles son? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Ahí está toda la Biblia. Amar a Dios y amar al prójimo es todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Mis queridos hermanos, no es posible amar verdaderamente a Dios y no amar al prójimo, porque la Biblia dice, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si yo no amo a mi hermano, a quien veo, a Dios nunca lo he visto. Yo creo en Dios por la fe. Sé que yo no me hice a mí mismo, Dios me creó, pero a Dios no lo veo, pero a mi hermano sí. Y si no amo a mi hermano a quien veo, menos puedo amar a Dios a quien no veo. Esto enseña que el supuesto celo por amar a Dios no me puede llevar a maltratar a mi hermano. Así que si yo amo a Dios, no puedo maltratar a mi hermano porque estoy en contradicción con lo que es el amor de Dios. Amados hermanos, así como un edificio está hecho de bloques, ¿y por qué no se cae? Miren este edificio, ¿por qué? Está hecho de bloques, ¿verdad? ¿Por qué no se cae? Porque hay un cemento que lo une. Si usted hace este edificio solo de bloque y no le pone cemento, se va a caer, ¿verdad, hermano Luis? Se va a caer. Pero ¿qué es lo que une los bloques? El cemento lo fortalece.
Usted sabe, hermano, cuál es el cemento que mantiene unidos a los miembros de la iglesia. El amor. El amor es ese cemento que nos une los unos con los otros, que nos lleva a preocuparnos realmente por los demás. Los miembros del cuerpo de Cristo se unen para formar un solo cuerpo, y esto es solo posible por el amor que nos une. Sin amor no existe armonía. Sin la práctica del amor no es posible que haya paz entre los miembros en una congregación. Una congregación solo se santifica si se mantiene practicando la verdad en amor. Noten estas dos cosas. Si nosotros solo enseñamos la verdad, somos legalistas. Y si nosotros solo enseñamos el amor, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a caer en libertinaje. Por eso hay que mezclar las dos cosas. Decir la verdad, pero en amor, para que esto pueda servir como un elemento de santificación de la congregación. En este día, mis hermanos, si recuerdan el título, ¿alguien lo recuerda? Procurando la paz y armonía, ¿con quiénes? Con los demás, con mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Ya se lo han aprendido, ¿verdad? Mira, aprendes esto muy fácil. ¿Quién es mi prójimo? Todo el que no soy yo. Todo el que no soy yo. El que me guste y el que no me guste es mi prójimo. Amén. Todo el que no soy yo es mi prójimo. Pero en este día hay dos palabras que estamos utilizando en este sermón. Dos palabras muy hermosas. Ellas son armonía y paz. ¿Qué es armonía? Una de las definiciones del diccionario de la Real Academia Española dice que la armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes sonidos, pero acordes. Yo no sé mucho de música, pero ustedes vieron lo que pasó hace un rato aquí. ¿Cuántos instrumentos diferentes, verdad? Son instrumentos diferentes, pero ¿cómo están? Acorde. Se produce armonía. Vamos a ver. Si cuando termine de predicar, que pasamos a cantar para concluir el culto, y voy a atreverme a armar un equipo para tocar cuando termine el culto. Así que va a pasar el hermano Ardani a tocar, el hermano Luis Martínez, el hermano Carlos Guerrero, el hermano Epifanio, ¿quién más? El hermano Silverio pasa a tocar un instrumento de esto. El hermano Tomás. ¿Usted sabe lo que va a haber? ¿Ah? Habrá ruido. Ruido, hermano. No hay armonía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los hermanos no son músicos. No tienen esa calidad. Así que, hermano, la armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos diferentes. Noten, son diferentes, pero armonizan a pesar de esa diferencia. Eso es armonía. ¿Y qué es paz? Entre otras definiciones, dice el diccionario que paz es sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias. Las familias deben vivir ¿cómo? En paz, en paz. En contraposición a las disensiones, riñas y pleitos. Mire, esto que voy a decir no es aquí, pero hay lugares donde hay gente que siempre tienen los guantes puestos. Están siempre dispuestos a pelear.
¿Alguno se ha intentado jugar con una avispa en algún momento? Vamos a ver, cuando usted estuvo pequeño, ¿tuvo alguna experiencia? ¿Alguien tuvo una experiencia con alguna avispa? Levante las manos para saber. Yo la tuve, hermano. Y todavía recuerdo mi labio. Yo pensaba que me llegaba aquí, mire. Que hay lugares que son preferidos. Hay personas que son como la avispa. Usted sabe que usted se le acerca a una avispa y usted mira así cómo prepara las alitas, como acércate más. Es importante que entendamos que la paz es diferente a esto, hermano. Dios quiere que vivamos ¿cómo? Con armonía y con paz, con los demás. Este es un mundo que está lleno de desarmonía. Es un mundo que está lleno de guerra. Se rompe la paz, se carece de armonía. Todo esto es lo que caracteriza a la sociedad humana que está caída a causa del pecado. Pero el creyente ya fue ¿qué? Liberado de la esclavitud del pecado. El creyente ya fue sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. El Señor nos sacó de un lugar de perdición para llevarnos a un lugar de salvación. Entonces yo pregunto, ¿podemos ser igual? ¿Podemos continuar siendo igual? ¿Puede una persona sin tener cambio en su vida haber pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz del amado Hijo de Dios? Al tener un cambio, no hace que el creyente sea superior ni mejor que los demás, pero sí que, no somos mejores, no somos superiores a nadie, pero somos diferentes. Tenemos que marcar esa diferencia. No es igual a los demás, tiene un elemento que lo distingue de las demás personas en este mundo, y esa diferencia estriba en que el Espíritu Santo habita en esa persona, habita en esa vida. ¿Y cómo puede ser evidente la presencia divina en una persona? ¿Cómo puede verse la presencia de Dios? ¿Cómo la gente que está fuera del cuerpo de Cristo, sin ver esa presencia divina, puede notar esa diferencia? Jesús dice, ¿cuál es la única señal que va a identificar a todo verdadero cristiano? Una persona no es cristiana porque tenga una Biblia. Una persona no es cristiana porque asista a una iglesia. Una persona no es cristiana porque diga, yo soy cristiano. Mire lo que dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 17, verso 21. Dice, para que todos sean, ¿qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cuál es la señal para que la gente que está afuera vea que nosotros somos hijos de Dios? ¿Cuál es la señal? Esa unión, esa armonía, esa unidad. Debemos ser uno. ¿Y qué significa esto, hermano? Esto no es solo una frase para adornar. Esto no es solo un decir para salir del momento. Es la armonía entre los miembros de una iglesia, la mejor evidencia de que ellos son verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios son personas que buscan la paz y la armonía. Y bien sabemos que es imposible que exista paz y armonía sin un verdadero amor entre las personas. Para que haya paz y armonía entre dos personas, yo pregunto, ¿no hay que soportarse a veces? ¿Hay que soportarse?
Y hay cosas que son desagradables, que quizás a uno no le gusta. Pero ¿qué pasa? El amor, ¿qué hace? Cubre multitudes de falta. Lo que no se resuelve de una manera, se resuelve por el amor. Por ejemplo, una pareja jovencita, ¿verdad? Sin el tinte que yo tengo, sin una arruguita, pues está muy bien. Pero después, ¿qué pasa? Empiezan a salir pelos en lugares donde está saliendo. Empieza a perderse pelo en otras partes. Empiezan las arruguitas. Ya uno comienza a colgarle aquí con una bolsita. Ya no se ve tan bien, ¿verdad? Pero ¿qué los une? ¿Qué debe unirlo? El amor. El amor hace que uno mire bonito a alguien que no está tan bonito. Aunque hay un refrán por ahí que dice que amor no quita conocimiento. Pero a pesar de eso, el amor es ese elemento, hermano, que nos une. Si no hay amor, se va a perder todo y lo único que vamos a ver es defecto en los demás. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así que los hijos de Dios deben caracterizarse por ser personas que viven en paz y en armonía, y la única manera es a través del amor entre las personas. La Biblia sigue diciendo en Primera de Juan, capítulo 4, verso 7, que es la lectura que tenemos para hoy. Amados, ¿qué cosa? Amémonos, ¿qué? Unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué? Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios. Mire, no importa lo que yo sea, no importa lo que yo conozca, no importa que haya estudiado teología, lo que sea. Si yo no amo, no he conocido a Dios. Esto no tiene nada que ver con ser un religioso o estar diciendo cosas, aún leyendo lo que dice la palabra de Dios a una persona. Esto no tiene nada que ver. Si no amo, no he conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué? Es la mejor definición que nosotros hallamos de Dios. La identidad de alguien que conoce a Dios es que ama a su hermano. Y el amor no es solo un sentimiento, sino que es un hecho consumado. El que ama lo demuestra o no. No es solo un sentimiento. No es solo una emoción. Por ejemplo, ama verdaderamente un hijo que el día de la madre le haga un buen regalo a mamá. Ama verdaderamente un hijo que respeta a su mamá los 365 días del año. No es el buen regalo, no es llevarla a un buen restaurante. Esto debe hacerse también, ¿verdad? Pero no es solo eso. Hay que amar y respetar todo el tiempo. El verdadero amor no es solo un sentimiento, es un hecho consumado. El verdadero amor no cierra los ojos ante las necesidades materiales de otro hermano. Nosotros nos llamamos hermanos, nos saludamos, Dios te bendiga hermano, ¿cómo está el hermano tal? Ahora pasa con nosotros el hermano tal, es la manera. Pero yo pregunto, ¿esto es un decir, un formalismo? ¿Es algo que debe practicarse? Debe practicarse.
La persona que ama no cierra los ojos ante las necesidades materiales de otro hermano. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3 verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿de qué? De hecho y en verdad. Porque de palabra y de lengua es muy fácil. Decir y decir es muy fácil. ¿Cuántas cosas la gente promete? ¿Usted quiere ver una gente que ame más a las personas que los políticos? ¿Ah? ¿Cuántas cosas prometen? Los políticos van a cambiar el mundo. Si yo gano, voy a cambiar el mundo. Recuerdo esta anécdota de un político, bueno, esto es algo que se dice y se lee por ahí. Un político fue a una comunidad y está dando un discurso en la comunidad y dice: señores, si me eligen cuando gane, para desarrollo de esta comunidad le voy a hacer un puente muy, muy hermoso y moderno. Y alguien dijo: acá no tenemos río. Y el político dijo: le hago el río también. Qué bueno es hablar, ¿eh? Qué bueno es decir. Pero esto es hipocresía. ¿Y la hipocresía qué es? Pecado. Es un pecado delante de Dios. Por eso el Señor nos llama y nos dice, y mire esta expresión: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Qué armonía puede haber en una congregación donde el hermano no le importa lo que le suceda al otro? ¿Será que en algún lugar habrán creyentes que ni siquiera se enteran ni le importa lo que le pase a otro creyente? No es que vamos a saber todo lo que le pase a un hermano. A veces a un hermano le puede pasar algo y tal vez no se sabe. Pero la pregunta es: ¿debo yo tener un acercamiento con los hermanos de la congregación? ¿Debo yo preocuparme? Pero quizás el hermano le pasa algo. Pensemos que no sea negativo, no tiene que ser negativo. La palabra de Dios dice que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Este es el mandato de Dios. Esa es la verdadera hermandad. Eso produce paz y produce armonía entre los creyentes. Hermanos, cuando vivimos sin que nos importe lo que le pase al otro, ¿somos verdaderos creyentes? ¿Somos verdaderos discípulos del Señor? Esto no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que amemos no solo de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mantener la buena relación puede ser muy difícil debido a los diferentes caracteres de las personas. Usted se da cuenta que somos diferentes. Hay cosas que a usted le gusta que a la otra persona no le gusta. Y esto se da en las familias, se da en cualquier lugar. Hay cosas que a una persona le encanta. Mire, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona se pone una ropa y se siente feliz, contenta, y otro dice: ay, qué mal gusto tiene. Pero es así. Es así. Yo recuerdo en una ocasión que mi esposa y yo fuimos llamados para conversar con una pareja. Tenían unos problemas y el problema mayor era que el hombre quería ponerse un pantalón verde con una camisa amarilla. Sí, hermano, y era un problema. Y yo vi la situación y mi esposa y yo nos estábamos riendo con ellos y yo le dije: hermana, pero ¿te hace daño si él se pone eso? No, no me hace daño, pero que se ve feo, ridículo. Déjeme decirle que yo jamás lo haría, ¿verdad?
Yo le dije, pero hermana, pero si no te hace daño, déjalo. Y él dice, porque es que a mí me gusta. Entonces vamos a crear un conflicto, vamos a crear una situación por cosas que no van ni vienen. Así que si una persona se comporta de una manera, es importante entender, hermanos, que los seres humanos Dios los hizo diferentes, somos diferentes los unos a los otros, pero es importante de que nosotros entendamos esto y nos preguntamos cómo puede tener armonía dos personas que son muy diferentes, solo si los dos viven llenos del Espíritu Santo. Es la única manera de ser así. Los dos tendrán, ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu. El que está lleno del Espíritu, que tiene los frutos del Espíritu, va a tener paciencia. ¿A cuánto le gusta que lo soporten? Pero qué bueno es soportar a los otros, porque a veces queremos que sean pacientes con nosotros, pero si los dos tienen el fruto del Espíritu, va a tener paciencia, van a tener benignidad, van a tener bondad y mansedumbre, van a tener los frutos del Espíritu. Y según Gálatas capítulo 5, verso 22, ¿sabe cuál es el primer fruto que menciona allí? Amor. Comienza el listado por amor. El primer fruto del Espíritu es el amor. Hay una verdad que debe predominar en cada creyente, y es que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días. Y vamos a ver, ¿nos falla Dios? ¿Nos abandona Dios? ¿Y nosotros desobedecemos a Dios? Hacemos cosas que están incorrectas y a pesar de eso, ¿Dios nos abandona? No nos abandona, ¿verdad? ¿Nos soporta Dios? Mire, yo quiero hacer una pregunta, pero nadie me levante las manos, por favor. ¿Cuántos de los que están aquí saben que le han hecho a Dios cosas malísimas? Malísimas. ¿Y Dios me odia? ¿Me odia Dios? No. Dios me soporta. No quiere decir que Dios apoye lo malo que haga, pero Dios me perdona, y a pesar de que me he portado muy mal con Él, Él sigue amándome. Él sigue teniendo misericordia de mi vida. Aún pecando gravemente, el Espíritu Santo no nos abandona, se contrista. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Un dolor aquí, una pena aquí dentro. Hice algo malo, no debo hacerlo. Esto no es la conciencia, esto es el Espíritu Santo que le está hablando. Sin embargo, desobedecemos a Dios, pecamos y el Espíritu se queda en nosotros. Dios no nos abandona porque cometimos un error. ¿Qué hacemos con la persona que comete un error? ¿Qué hacemos? ¿Lo sepultamos? ¿Lo juzgamos sin misericordia? El pasaje bíblico nos muestra la razón por la cual Dios, a pesar del pecado, mantiene su armonía con nosotros. ¿Dónde está? Perdón. Está en Juan capítulo 4, verso 10. ¿Qué nos dice allí? Vamos a ver cómo Dios, aún nosotros portándonos mal, Dios mantiene su armonía con nosotros. Dice en 1 de Juan capítulo 4, verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino que Él que nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es esto, propiciación? En lugar nuestro. Jesucristo murió en lugar de ¿quién? En lugar de mí. En lugar suyo. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué demuestra eso? Amor. Dios ama primero, luego el hombre ama a Dios. Con su amor, Dios le enseña al hombre a amarlo a Él. El que valora el amor de Dios terminará ¿qué? Amando a Dios. Valora su amor. Vamos a ver, cuando una persona valora el amor de otra persona, ¿cómo termina? Amando a esa persona. Y cuando estamos hablando de amor, no estamos hablando solo del amor matrimonial, ¿verdad? Las personas se aman. Ustedes saben que hay 3 tipos de amor, ¿verdad? En el lenguaje nuestro hay una sola palabra, pero en el griego el amor se usan 3 palabras. El amor ágape es el amor de Dios. El amor filia, el amor filial es el amor entre los amigos, el amor de un padre hacia un hijo, aunque hay una mezcla ahí de ágape también. Pero hay otro amor que es el amor eros, de donde viene lo erótico, que es el amor entre una pareja. Ahora, nos preguntamos nosotros, si usted se da cuenta que alguien lo ama verdaderamente, ¿qué usted termina? Amando a esa persona. ¿Qué hizo Dios? ¿Nos amó o no? ¿Nos ha amado Dios? Entonces usted y yo debemos terminar ¿qué? Amando a Dios. Ahora, ¿cómo Dios demostró su amor por el hombre pecador? ¿Cómo Dios demostró su amor? Enviando ¿a quién? A su Hijo para sacrificarlo por nuestros pecados. No sacrificó a su Hijo por los perfectos, sino por los pecadores. Lo sacrificó por aquellos que les ofenden constantemente. Dios no vino a buscar justos, ¿verdad? ¿Qué vino a buscar? Pecadores. Entonces Dios nos soporta, Dios nos ayuda, Dios tiene misericordia de nosotros, Dios no nos abandona. ¿Por qué Dios no nos abandona? Porque nos ama. Vamos a ver. ¿Usted quiere repetir esto conmigo? ¿Ah? ¿Usted quiere repetirlo? Vamos a ver. Dios no me abandona porque me ama. Es la única razón. Es la única razón. Y usted se ha puesto a pensar, ¿qué obtiene Dios amándonos? ¿Qué Dios obtiene? A veces hay gente que creen que le hacen favor a Dios, como que Dios obtiene algo. No, que yo, y esto para Dios, y como que le hice un favor a Dios y ahora Dios tiene que estar agradecido conmigo. ¿Qué obtiene Dios amándonos? ¿Qué? Vamos a ver, ¿qué usted obtiene amando a una persona? Que le amen, respeto, cariño, compartir, ¿verdad? Usted, pensemos en el caso de la pareja. Usted ama a su pareja y usted recibe ¿qué? Amor. Usted sabe que lo que se siembra se cosecha, ¿verdad? Si usted siembra odio, ¿qué va a cosechar? Y si usted siembra pleito, ¿va a recibir golpe? Porque si lo que está buscando es eso, eso va a tener. Entonces, hermano, volvemos otra vez a la pregunta, ¿qué Dios obtiene amándonos a nosotros? ¿Qué? Nada. ¿Qué podemos darle a Dios? ¿Qué?
Usted y yo necesitamos amarnos porque nos necesitamos los unos a los otros. Piense qué Dios recibe de mí. Mire, cuando analizamos esto nos quedamos vacíos. Al responder esta pregunta, no hay nada que yo pueda decir. ¿Sabe cuál es la mejor respuesta de por qué Dios nos ama? Él nos ama porque nos ama. Y punto. No hay otra. El amor entre los miembros de una congregación debe ser sacrificial, debe ser desinteresado como el de Dios. Se debe amar sin esperar nada a cambio. Porque no debemos imitar a Dios. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera? ¿Qué podemos darle? ¿Qué beneficio Dios recibe de nosotros? Cuando yo llegué a este mundo, Él es Dios, ¿verdad? Y cuando me vaya, Él es Dios. No recibe nada de mí. Amar sin sacrificar nada no es amar. Aún pretender amar para sacar un beneficio es un acto egoísta. Ven, decir que amamos para sacar beneficio es un acto egoísta. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 16. Es un versículo que todo el mundo se sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a ver. ¿Dios envió a su único Hijo para sacar algún beneficio? ¿Por qué lo envió? Por amor, porque nos amó. Este conocido versículo muestra que todo el beneficio del amor de Dios es para el hombre. Dios dice, te voy a amar para beneficio tuyo, no para beneficio mío. El mejor consejo para demostrar verdadero amor por nuestros hermanos es olvidar lo que se le ha hecho, es aprender a no esperar que se nos devuelva el favor. Miren, hay gente que hacen un favor y espérelo, que se lo van a cobrar. Se lo van a cobrar. Y hay personas que hacen un favor y si la otra persona le hizo algo malo, le dice, mira, imagínese que una persona le regale, qué sé yo, un zapato a otra persona y el que recibió el zapato le hace algo malo al que, tú me hiciste esto, búscame el zapato. Búscame el zapato. ¿Eso es amar? El que ama, ¿qué hace? Da y se olvida. No tiene que estar recordando. Y les digo algo, hermanos. Duele menos si hacemos algo y no esperamos nada a cambio. Mire, la mejor forma de amar es haga lo que usted pueda hacer para el bien de las personas y no espere nada, no espere. Amén. Haga y no espere. Se sufre menos. Esto es lo más parecido al amor de Dios que nosotros debemos practicar. ¿Y cómo concluye el pasaje que leímos hoy? Verso 11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también que nosotros amarnos unos a otros. Note que el verso no dice que amemos a Dios como Él nos ha amado a nosotros. Noten, miren otra vez este versículo, el 11. Amados, si Dios nos ha amado así, también debemos nosotros amar a Dios así, ¿verdad? Así que dice. ¿Por qué Dios no nos pide que lo amemos a Él como Él nos ha amado a nosotros? ¿Por qué? Porque es imposible. Usted y yo no podemos amar a Dios como Dios nos ha amado, pero Dios pide que usted y yo nos amemos los unos a los otros como Dios nos ha amado. ¿Por qué? Porque esto es posible.
Él solo pide lo que es posible, que nos amemos los unos a los otros. Algunos detalles que son necesarios para demostrar el verdadero amor por los demás son esto. Y voy a citar solo de manera resumida estos detalles acerca de lo que es amar de verdad a la otra persona, amar al prójimo, amar a los demás. Primero, no solo amar a los que nos aman, Mateo 5:46. Es bueno darle una sonrisa a la hermana Carmen. Mire, yo le sonrío y la hermana Carmen de una vez me sonríe. Pero sonreírle a alguien que lo mire mal a uno. Saludar a alguien que yo lo saludé y ni me miró. Dice aquí la Biblia que no solo debemos amar a los que nos aman. Tal vez alguien en este momento se está rompiendo la cabeza con una situación. Yo no quiero dejar preocupaciones con este sermón. Tal vez usted está diciendo, pero ¿y entonces si la persona no quiere nada conmigo y yo lo saludo a la persona, soy muy cariñoso y ni caso me hace? Bueno, ese es su problema. Ese es su problema. Usted se encontró con una persona problemática, salúdelo. No quiere decir que usted tiene que estar junto con esa persona. Usted puede amar a alguien a distancia. A veces la mejor relación es la que se mantiene a distancia. Amén. Porque hay gente que cerca son un verdadero problema. Pero a la distancia somos felices. Me necesita, allá estoy. Terminó, allá me voy. Eso no falla. Y eso es el Evangelio de Cristo. Romanos 12:9 dice que el amor sea sin fingimiento. Hay gente que sabe fingir, ¿verdad? Muy bien. Amar a los demás como si fueran nuestros hermanos sanguíneos, lo dice Romanos capítulo 12, verso 10. Como si fuera nuestra propia sangre. ¿Por qué no amar a los demás? Romanos capítulo 12, verso 13 dice que debemos compartir con los que necesitan. No para sacarlo en cara, ¿verdad? No para reclamarlo. Sencillamente para hacerlo y olvidarnos. Asociarse con los humildes. ¿Para qué? Para no esperar nada de ellos. Romanos 12, 16. Acercarse a alguien que no me pueda devolver el favor. Porque mire lo que pasa. Usted invita a una persona a un asado a su casa. Usted lo invita hoy. ¿Usted sabe lo que la persona está pensando? Invitarlo a usted. ¿O no? Inmediatamente usted dice, bueno, me invitaron, yo voy a invitar. ¿Esto está bien o está mal? En ocasiones está bien, en ocasiones no debe ser. No debe ser, hermano. ¿Me entiende? Porque también tenemos que aprender a ser humildes, porque hay una actitud que puede ser de orgullo. Me invitaron y yo voy a invitar, eso es orgullo. ¿Ok? No necesariamente. Ahora un día que sea de manera correcta y un día pues, ¿cómo no? Y hay que aceptar también que si alguien quiere hacernos algo, nosotros no ser orgullosos. Amén. Aceptarlo con humildad. No buscar venganza, ser agraviado. Romanos 12, 19. Esta venganza, no te preocupes, me la hizo. Me la hizo y me la va a pagar. Eso no es de cristiano, eso no es el amor. La palabra de Dios dice acá que no debemos buscar venganza al ser agraviado. Mire, hermano, si alguien le hace un daño a usted, déjeselo al Señor. Déjeselo al Señor. Déjelo en las manos de Dios, que Dios le pagará a cada uno
conforme a sus obras. ¿Y cómo concluye este pasaje que estoy citando de Romanos? Mire cómo concluye diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, si nos mantenemos nosotros que el que me da un pisotón, yo le doy un pisotón, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a perder los pies todo el mundo? Vamos a perder los pies. Hay que hacer la diferencia. Eso es el amor. Quiero concluir señalando lo siguiente: procurar la paz y la armonía debe ser el más elevado anhelo de un miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El creyente que no procura estas dos cosas nunca se va a llenar del Espíritu Santo. La persona que no busca la paz y la armonía con alguien nunca se va a llenar del Espíritu Santo. Una iglesia donde los hermanos viven en armonía dará el mejor testimonio para los que están fuera, y los que están fuera querrán entrar. Porque si los que no conocen al Señor nos miran maltratándonos, criticándonos y odiándonos los unos a los otros, ¿van a querer estar ahí? Si cuando usted llega a un lugar, usted mira que la gente se odian, se maltratan, se critican, son hipócritas, cuando usted llega a ese lugar, ¿qué usted va a querer? ¿Salir corriendo de ahí? Usted dice, ¿me van a hacer lo mismo a mí? Hay un error que a veces la gente comete, y es que se hace amigo o amiga de alguien que aparentemente lo defiende y vive criticando a todo el mundo. ¿Usted sabe lo que va a pasar? Usted será el próximo. Usted será el próximo. El que vive hablando de todo el mundo no es amigo de nadie. Y aunque diga que es su amigo o su amiga, cuando esté detrás de usted va a hacer lo mismo que está haciendo con los demás. Una iglesia donde los hermanos procuran la paz, cuando se presente un problema siempre se va a buscar la solución en la palabra de Dios. En una iglesia así no habrá pleitos ni disensiones. Las diferencias, porque yo pregunto, ¿estoy hablando acá de que no se presentan diferencias? Sí. ¿Que no hay problemas? Sí. ¿Desacuerdos? Sí. Pero todas estas cosas no se resuelven con pleitos, sino que se presentan delante de Dios con una oración sincera. Mire la diferencia. ¿Qué va a suceder en una iglesia donde los miembros procuran la paz y la armonía? ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar si nosotros como congregación buscamos la paz y la armonía con todos los hermanos de corazón? Que la gloria de Dios va a cubrir esa iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Y se va a cumplir lo que dice el Salmo 133. ¿Cómo dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en conflictos, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, es como el perfume, el óleo en aquel tiempo, perfume, un perfume agradable, dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Una iglesia donde los hermanos vivan en paz y armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. ¿Queremos ser esa iglesia? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a practicar ¿qué?
el amor y la armonía, la paz y la armonía con los demás. Cuando sintamos el deseo de ponernos los guantes, ¿ah? Vamos a cambiar de frecuencia, ¿verdad? Amén. Vamos a cambiar a FM. Así, hermano, que si alguno tiene guantes guardados, bótelo. Amén. Bótelo. Que el cristiano no use esas cosas. El cristiano busca la paz y la armonía con los demás. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos dé la fuerza, porque nosotros solos no podemos, ¿eh? Padre amado, venimos delante de tu presencia a rogarte, oh Dios, que tú nos ayudes a vivir en paz y armonía. No es fácil para el ser humano perdonar a otro. No es fácil, Señor, pasar las ofensas. No es fácil pasar por alto los defectos de los demás. A veces una persona se comporta mal y pasarlo por alto es difícil para nosotros, oh Dios. Por eso queremos que tú nos des esa fuerza. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos mantener esa paz y esa armonía. Que si alguien no se está comportando bien, pueda reconocerlo, pueda entender que no debe seguir haciendo las cosas malas que hieren, que ofenden a otra persona, que debe hacer lo que quisiera que le hagan a sí mismo. Te pido, Dios, ayúdanos como iglesia a vivir en paz y armonía, que los hermanos se preocupen por los otros, que si le pasa algo a un hermano, todos los demás acudan, que si alguien está celebrando, todos celebremos juntos. Padre, que seamos esa iglesia de amor, esa iglesia que se dedica y se empeña en el bienestar de los demás. Señor, que tu Santo Espíritu esté llenando cada vida, llenando cada hermano, que se acaben los conflictos, que se acaben las disensiones, que se acaben, Señor, los pleitos entre hermanos, a veces en una misma familia, entre compañeros de trabajo, de estudio, entre amigos, que estas cosas terminen y que en cambio haya paz y armonía. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, pastor, por esa palabra. Que vivamos en paz y armonía. Vamos a despedirnos adorando a nuestro Dios, cantando Glorioso Día. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó, tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
soy en tu amor. Es su gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompe. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Que tengan una hermosa semana, hermanos. Que el Señor continúe bendiciendo a nuestro pastor y también a los grupos de alabanza. Ahora vamos a despedir nuestro servicio, pero antes quiero dar gracias a Dios por haberme permitido dirigir este servicio. Y también, hermana Irma, gracias por haberme tomado en cuenta. Ahora oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por habernos permitido estar una vez más aquí en tu casa. Ahora te pido que nos despidas con tu paz y tu bendición y nos guardes el resto del día. En el nombre de Jesucristo, amén. Que tengan un buen día.